están en la guía. Están en la guía, ¿sí? En la parte de la cátedra. Si ustedes se fijan, fueron todos actualizados. Siempre todos los cuatrimestres tratamos de actualizarlos en función de, no sé, las observaciones que vamos encontrando, que vamos estudiando, o cosas que se pueden aclarar más, ¿sí? Si ustedes quieren, con independencia de que no todos los ejercicios naturalmente se llegan a dar en clase, los tiene para practicar, porque todos esos ejercicios que están en la guía tienen, en la parte de la cátedra, tienen solución. Con lo cual, les vienen bien para practicar. Así que mi recomendación, fuera de todos los ejercicios adicionales que les dan, es que se bajen los ejercicios de la cátedra. ¿Sí? Que se bajen los ejercicios de la cátedra y los van haciendo a la par. ¿Sí? La clave de llegar bien preparados a los exámenes es tener práctica, ¿no? Es tener ejercitación, digamos, respecto a lo que ustedes hacen. No solo quedarse con los ejercicios de que se dan en clase. ¿Sí? No. Sí, gracias. Bien, los exámenes los pensé para traigo un computador acá, hay a veces problemas con internet. A ver, les consulto. Primera teoría sería para el jueves 5 de octubre. Y la práctica, ahí la estaba pensando para el jueves 12, ¿sí? Para no dárselas el lunes 9. El lunes 9, de todas maneras, tendríamos que empezar ya con temas del segundo parcial teóricos. ¿Me explico? ¿Ustedes están viendo ahí? ¿Sí? ¿Está? ¿Ven que ya hay temas teóricos? ¿Sí? Así que, pero bueno, les daría más tiempo para estudiar. Si ustedes quieren anticiparlo al lunes 9, no hay problema. Después viene el fin de semana largo y descansan, ¿sí? Pero acá está el tema. El tema es para poder llegar más con más repasos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si bien está demoradito, o sea, lo que sí les quiero decir es que ya vamos a empezar con temas de primer clase, no falten esa clase, ¿sí? La del lunes 9, digo, el parcial lo corremos el jueves, pero como nosotros el parcial no lo podemos tomar de miércoles, porque es virtual, si no lo ideal sería tomarlo el miércoles, pero bueno, no podemos, lo que sí les pido es, ya vamos a estar avanzando con otros temas en la parte teórica, ¿no? Naturalmente la parte práctica hasta el último momento van a estar repasando. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, después les digo bien los otros que ahí estoy terminando de ajustar, porque esos sí son los que me llevan un poquito más de trabajo. Pero será la última semana de noviembre, ¿eh? Ya quédense con la idea. Ahora después los acomodamos y los conversamos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, toda esta semana vamos a ver el final de la parte teórica técnica. Ahora vamos a ver base imponible, derivados cálculos de escala, más una de clase, esos son los temas que nos quedan. Es la segunda primera que ustedes tienen de tema de IVA. Y como les contaba, en la práctica ya arrancan con los ejercicios hasta crédito fiscal, ¿sí? Con lo cual hoy esta semana lo vamos a ver tanto en la teoría como en la práctica. Bien, ya fuimos aprendiendo bastante. Hay un primer ejercicio que lo van a ver con Edu, pero que yo les recomiendo siempre que después de ese ejercicio, el ejercicio 1, lo vuelvan a hacer antes del examen, porque es un ejercicio que habla de sujeto, objeto, nacimiento del hecho imponible, ¿no? Vieron como siempre que aprendimos un hecho imponible lo digamos de todos los aspectos, ahora lo van a ver al revés. Le van a dar un caso y ustedes van a tener que decir en qué articulado de la ley lo encuadran. Bien, bueno, vamos a arrancar con base imponible. Entonces decíamos, la base imponible
¿por qué es importante tenerla en cuenta? ¿Por qué es importante tener en cuenta la base imponible respecto de la parte teórica, digamos? ¿Qué decíamos? Para que se configure el hecho imponible, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que se configure el hecho imponible? El objeto, el sujeto, muy bien. El espacio temporal, la definición temporal y el aspecto espacial, ¿sí? Y nos queda el último, que es el aspecto cuantitativo, ¿sí? Es decir, porque el legislador tiene también que definir, decirnos cómo va a medir esa capacidad contributiva. Si después de que definimos que algo está grabado, el legislador nos tiene que decir cómo lo grabamos, cuánto, cómo le damos magnitud al hecho imponible. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, para hacer la magnitud de los hechos. Y para eso vamos a detenernos en el artículo 10 de la ley de IVA, que es bastante largo, ¿sí? Y tiene mucho, o sea, no es que sea muy largo, pero tiene muchos temas, ¿sí? Porque la base imponible puede ser igual para todos los la base imponible es igual para todos los hechos imponibles que vimos. ¿Qué les parece? No. Sí, porque vimos muchos hechos imponibles, ¿sí? Yo quisiera igualmente acá, simplemente cosas para que vayamos bien. Un hecho imponible que tenemos para la venta de cosas. No sé, para casos grandes, más o menos, ¿sí? Luego tenemos las locaciones y prestaciones de servicios. Mejor dicho, voy a ponerlo esto. Tenemos las obras sobre las locaciones ¿sí? Todo esto está en el artículo primero en este artículo primero A, y en donde tenemos los incisos, tenemos el artículo 3 y ahora tenemos los incisos A y B para todo esto, y después tenemos el artículo 3 en todos los incisos restantes, ¿no? C, D, A. Después, ¿qué tenemos? La hipo de bienes, que ya les expliqué la armado de la base imponible en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Cómo armábamos la base imponible? De servicios ¿sí? Entonces, ¿qué me empieza diciendo el artículo? El artículo primero me empieza hablando del precio neto. Y fíjense que acá engloba, ¿sí? Porque cuando me habla de precio neto, ¿se refiere solo a la venta de cosa mueble? Fíjense, ¿el precio neto de qué? Habla de la venta, de la locación o de la prestación. Fíjese que queda fuera la obra. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Y dice, el precio, el precio neto de venta. ¿Por qué dice neto de venta? Cuando hablamos de precio neto, ¿qué decimos que es? Porque ahí todavía no está que gente, siendo el IVA un impuesto que se traslada, ¿qué pasa? ¿Ese va a ser el precio final de venta? No, el precio neto es sin IVA, ¿sí? Porque ustedes siempre que un precio neto es que adentro no incluye el IVA, ¿está? Adentro no incluye el IVA, ¿sí? Es decir, el IVA no está incluido, es el precio puro, antes de que el comerciante le hubiera entregado el impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces dice,
será el que surja de la factura o documento equivalente, extendido por los sujetos obligados, o sea, sería el vendedor o el prestador, o sea, acá aparece muy importante el periodo de la factura. De la factura no me surge el IVA. ¿Qué me surge? Porque el IVA puede estar mal facturado. ¿Qué me surge? El precio. Los pesos que me sale el bien o el servicio. ¿Pero el precio de qué? El precio del producto o de la cosa mueble. Porque si el IVA está mal facturado, la factura todo bien, pero no me alcanza, ¿sí? O del servicio. ¿Sí? Si ustedes hacen el IVA y está mal facturado porque el cliente se equivoca y ustedes no le dicen nada, y viene tiempo después el fisco, ustedes le van a decir, ah, pero vos lo facturaste mal. ¿Se entiende? No. O sea, ustedes son responsables de decirle si tenían que aplicar otra alícuota. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, es importante que el fisco no se queda con la idea, no se quede nunca con la idea de que porque quedamos con el IVA de ventas, el IVA de compras, eso es lo que está bien. Eso no es lo que está bien. Eso surge, lo único que está bien de esa factura en principio es que el precio, porque el precio es el que pone quién, el vendedor del producto o el prestador de los servicios. Ahora, ojo, porque ese precio es que puede ocurrir, puede estar ¿qué? Puede tener descuento, antes de tener descuento, supongamos que todavía no nos metemos en el ámbito de los descuentos. ¿Qué podría pasar con el precio? Si hay confianza con el otro. Lo bajo. ¿Y lo bajo qué? ¿Se entiende? Entonces, ojo con el tema del precio. Porque el precio está bien, es correcto, pero el precio tiene que reflejar que gente, la verdadera magnitud de la operación. O sea, uno tiene dos maneras de evadir impuestos. Bueno, hay muchas, pero en general, en relación con la base imponible, ¿cómo se evade impuestos? ¿Bajo la cantidad o bajo el precio? ¿Se entiende? ¿Sí? Facturo menos unidades que las que entrego, una manera y el precio lo pongo bien, o pongo todas las unidades que entrego, pero le bajo el precio. ¿Se entiende? Y eso pasa mucho, gente, ¿saben por qué? Porque hoy tenemos todavía muchos compradores monotributistas, ¿sí? Al tener muchos compradores monotributistas que no les importa el crédito fiscal, ¿se entiende? Es como que entonces se presenta ese desfasaje y eso sigue apareciendo. Se dice el mayorista, porque si encima el monotributista compra todo en blanco, pero no vende todo en blanco, ¿qué pasa? El fisco lo saca del monotributo, ¿sí? Porque lo excluye el monotributo, porque un indicador de que no se están haciendo las cosas bien, y el control de los sistemas el fisco lo tiene, es que compre más de lo que factura. ¿Está bien? ¿Se entiende? El monotributista lo calcula empezando. Bien, entonces por eso me dice, neto de descuentos y similares efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza. O sea, yo no puedo poner un descuento porque sería muy bueno decir, bueno, mi precio es 1000 y te pongo un descuento de 700. ¿Se entiende? Esto está admitido, ¿no? El IVA se calcula sobre los 300. Ahora, este acuerdo de 700, un descuento del 70%, ¿es de acuerdo a las costumbres de plaza? Claramente no. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ahí es donde el fisco lo mira. ¿Tá? Pero sí se pueden restar estos descuentos que habla acá el artículo 10, son descuentos que se están haciendo ¿cuándo? En el mismo momento que se está facturando la operación. ¿Se entiende? Porque después pueden pedir otros descuentos. ¿Estamos? Entonces, la ley admite que en la medida que en el mismo momento que yo estoy haciendo la operación establezco un descuento, vamos a poner un descuento más coherente, pongamos un descuento de 100, me va a admitir que el precio que yo voy a grabar con IVA sean estos 900. ¿Se entiende? Porque es neto de los descuentos. ¿Va? Y la base imponible acá, sobre la cual yo sí calcule y aplique la alícuota, van a ser los 900. Vamos a ver que después con otros descuentos que vienen por afuera va a ser otra cosa. ¿Se entendió? Entonces yo voy a facturar de esta manera y después lo puedo hacer explícito en la factura el descuento para que se vea. Y el IVA me lo va a calcular sobre qué? Sobre los 900. ¿Por qué tasa? No me digan 21. La tasa que corresponda según el artículo 28 de la ley. Porque hay que ver qué estoy facturando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Va. Entonces dice, en caso de efectuarse descuentos posteriores, estos se consideran créditos fiscales. Y acá ya se empiezan a marcar. ¿Sí? ¿Está?
Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? En la facturación, nosotros tenemos, básicamente, facturas de venta y tenemos por el otro lado facturas de compra. Hasta ahí todos sabemos, y medianamente vamos a coincidir, que estas facturas de venta generan débito fiscal. Todavía no se los conté, pero me cae de maduro, ¿no? Le dije, a este precio le aplican la alícuota y esto va a ser igual a que estamos en una venta. Esto va a ser igual a que al débito. Lo va a decir el artículo 11, ¿sí? Porque el 10 solo me está hablando todavía de construir la base. El 11 me dice cómo armar el débito. Pero nos estamos anticipando. ¿Y las facturas de compra que me van a dar a mí? Crédito. Pero después tienen descuentos y similares que yo hago sobre las ventas. Entonces yo tengo notas de crédito sobre ventas. Y también tengo que notas de crédito sobre compras. Esto que ven acá abajo es el total del libro IVA ventas. Y esto que tiene acá es el total del libro IVA compras, por la práctica, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Ah? ¿Sí? Ahora, la ley de IVA me dice, usualmente en la práctica muchos lo hacen, a lo mejor ponen el IVA que sale de acá adentro de esta columna lo ponen como débito, el IVA que queda de acá de este total lo ponen como crédito. Y eso está mal, por más que matemáticamente dé lo mismo. De hecho, si quieren cargar la declaración jurada, van a ver que pregunta otras cosas la declaración jurada, ¿sí? Cuando me pide venta, no me está pidiendo esta venta, me está pidiendo esta venta. ¿Por qué? Porque las notas de crédito uno las podría ver como un menor débito fiscal, pero finalmente ¿qué hacen? Achican el precio, ¿está bien? Y a las notas de crédito de compras ustedes las podrían ver como un menor crédito fiscal, ¿está? Pero eso no es lo que me dice la ley. ¿Se entiende? La ley dice, esto, voy a limpiar acá, o sea, pues claramente, si yo acá facturé, supongo que facturé 100.000 pesos y tuve notas de crédito por 30.000, la venta neta es 70, no cabe duda que mi venta neta total es 70. Estas son por notas de crédito, no que se hicieron en el propio documento. Las que salen en el propio documento ya están, el precio no recién. ¿Sí? Las que vienen después, lo que me está diciendo este artículo, dice reciben otro tratamiento. Esto va a ser declarado como mayor crédito fiscal. ¿Se entiende? En vez de restárselas al débito, se las sumo al crédito. Matemáticamente es lo mismo, porque después si están en el crédito, ¿qué pasa? Se restan. ¿Sí? Y la nota de crédito sobre compras, ¿qué creen que pasa? ¿Son un menor crédito fiscal para la ley? No. Son un mayor débito. La sumo al débito. O sea, lo cruzamos. ¿Sí? Y la ley de IVA van a ver que siempre habla de precios. Cuando ustedes descargan la declaración jurada del IVA, en ningún momento de la declaración jurada del IVA que están cargando, ponen el monto de IVA de manera directa. Eso era cuando yo era viejita, cuando yo era jovencita, perdón, que hacíamos el formulario y directamente me pedían que yo ponga el débito. Yo ponía a mano el débito. ¿Sí? Eso fue mucho tiempo hasta que los sistemas se informatizaron y siempre cuando ustedes hacen la carga de la declaración jurada de IVA van a cargar el monto de la venta, van a cargar el monto de las notas de crédito, pero el monto ¿cuál? Estos, ¿sí? Los 900, ¿entiende? Y lo van a ubicar según la alícuota en el renglón que corresponda. Ustedes despliegan, van a ver que cada vez que despliegan van a aparecer ventas al 5, al 10,5, al 21, al 27, ¿se entendió? ¿Sí? Y las notas de crédito iguales, y clasificadas por actividad, ¿sí? Clasificadas por venta o servicios. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, esto es importante que lo entiendan. Esto va a salir del artículo 12
Y esto va a salir del artículo 11. Pero fíjense que de entrada, ya el artículo 10 nos está diciendo, está bien, los descuentos que hacéis en la propia factura, ya está, quedémonos con el neto, pues si no sería mucho lío. ¿Se entiende? Entonces ahí la factura ya me queda por el importe total. Pero cuando tenemos que hacerlo después, vamos a hacer este cruce. Eso es para evitar signos negativos. Eso es para evitar que no me quede un débito negativo o un crédito negativo. ¿Se entiende? Es por eso que la legislación toma esa idea. Fíjense que si en cualquier mes las notas de crédito superaran a las ventas, ¿cómo quedaría el total? Quedaría negativo. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que le vas a poner siempre. Cada vez queda un poco más antiguo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cosas ahora que decimos siempre, gente, están como están grabadas. ¿Sí? Entonces, hoy en día este tema de la unicidad tiene importancia más que nada por las tasas. ¿Sí? Porque se debería regir el principio de unicidad para la tasa. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Está? Entonces, la ley me dice, en primer lugar, me dice, bueno, forman parte del precio de neto grabado, aunque los facturen por separado, porque antiguamente se decía, bueno, piensen cuando, por ejemplo, los fletes no estaban grabados. ¿Se entiende? Yo te vendía con entrega. Entonces, ¿qué hacía? Te facturaba la mercadería y te facturaba el flete aparte, y así no le ponía IVA al flete. Entonces la ley dice, no. Dice, usted, en la época que los fletes no estaban grabados, el flete, si es inherente a esa venta, ese flete paga IVA. ¿Se entiende? Porque lo atrapa que el criterio de unicidad, ¿no? Hoy está grabado, aunque no importa, el flete está grabado, aunque no tenga nada que ver con la venta, ¿sí? Pero en su momento era importante esta distinción. Entonces, decimos, aunque se facturen o convengan por separado, y aun cuando independientemente estuvieran exentos, es como decir, bueno, y si no tiene nada que ver, estuvieron exentos, de hecho durante mucho tiempo no tuvimos grabados a los intereses, ¿sí? Y en ese caso podría haber intereses, bueno, no importa, aunque si por separado el interés en aquella época estaba exento, si pertenece a la misma operación, unimos, y acá viene el criterio unicial. Nunca van a encontrar en la ley de IVA la palabra unicidad. Lo encuentran desde la parte de la interpretación técnica, ¿sí? Entonces, dice, bueno, y da ejemplos. Dice, los servicios prestados conjuntamente con la operación grabada o como consecuencia de la misma, correspondientes a transporte, a caja logística, limpieza, embalaje, seguro, garantía. ¿Esto es taxativo? No, es enunciativo. Da ejemplos de todo lo que puede ser combinado con el precio. ¿Vamos bien? Segundo, dice, los intereses, actualizaciones, comisiones, recupero de datos y similares percibidos o devengados con motivos de pago diferido fuera de término. Lo que me está diciendo, en un momento hubo actualizaciones, en épocas de inflación como ahora hubo actualizaciones que se cobraban, que se pactaban, o sea, yo te pagaba más tarde y te pagaba actualización, además del interés, ¿sí? Y los intereses siempre estuvieron, ¿sí? Pero fíjense que siempre estuvieron grabados, ¿sí? Se vinculaban con cuestiones grabadas, ¿no? Si era el interés por el préstamo. Entonces, fíjense cómo los va uniendo y los va emparentando con la actividad grabada. Se factura la misma factura, se facturan por separado. Y los intereses resarcitorios o punitorios, los que venían después, ¿se acuerdan que yo les dije que venían después? Porque a lo mejor venían porque no me pagaste, entonces no estaban nunca en la factura, ni estaban de entrada con ninguna factura, se facturaban después y estaban grabados, ¿sí? Aun cuando el interés autónomamente no lo estuviera. ¿Por qué? Porque se vinculaba con esa operación de venta. Recordemos que el nacimiento del hecho imponible, los intereses punitorios y resarcitorios, lo tenemos que buscar en el 24 del reglamento de la ley de IVA, no está en el 5. El hecho imponible nace cuando se percibe, ¿sí? Porque yo no sé cuándo me vas a pagar, entonces hasta que no me paguen, de manera negativa. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, cuando el vendedor acuerda con el cliente que le va a pagar los intereses punitorios, le dice, bueno, ¿a qué fecha te lo facturo pagando el sueldo? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Luego dice, el precio atribuible a los bienes que se incorporan a las prestaciones grabadas del artículo 3. Es de vuelta, es decir, si hay una prestación que está grabada al 21, los bienes, aun cuando individualmente tuvieran una tasa más baja, van a estar también al 21. Ustedes leyeron ya el artículo 28, tienen que leer, pero
habla de que está exenta está el 10,5 la carne, la fruta, la verdura, ¿sí? Ahora, yo me voy a comer a un restaurante vegano, ¿sí? Todo verdura, ¿sí? Me venden una rica ensalada. ¿Cuánto pago de IVA? 10,5 porque la lechuga, la rúcula, el tomatito cherry, lo que quieran, está al 10,5, o pago al 21. Pago al 21. ¿Se entiende? Por ese principio. Porque ¿qué es lo que prevalece ahí? La prestación de servicio del restaurante que no tiene tasa del 10,5. ¿Se entiende? Entonces, como para irlo distinto. Ahora, si yo vendo ganado, vendo el ternero, el ganado ovino está al 10,5, ¿sí? Y soy el que vende el ternero. Y te lo vendo con el flete, ¿sí? El ternero está al 10,5, ¿sí? ¿A cuánto me quedaría grabado el flete? Al 10,5 también, ¿se entiende? Se está haciendo todo conjuntamente al 10,5 también, porque ¿qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo principal? El ganado, ¿sí? Los terneros, ¿se entiende? Entonces por eso les dije, ya la unicidad no tiene tanta relevancia para determinar si está grabado o no, porque la mayor parte de las cosas están grabadas, sino que sí tiene importancia para el tema de las alícuotas, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo un producto grabado al 10,5 y hay transporte de ese producto grabado al 10,5, yo podría transporte facturar, no si lo brinda un tercero, ¿no? Estoy hablando que yo mismo, ¿no? Yo, vendedor, pongo a tu disposición el transporte. Si viene cualquiera a brindar el transporte, se lo va a controlar el 21, ¿se entendió? Entonces, y si tengo un restaurante, por más que yo comercialice bienes que los compré al 10,5, todo bien, los compré al 10,5, pero cuando le pongo la lechuga a la ensalada, se me transforman en ¿qué? En 21%. ¿Estamos bien? Bueno. Segundo, el precio atribuible a la transferencia o cesión o concesión de uso de derechos de propiedad intelectual, industrial o comercial que forman parte integrante de las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso del artículo 3. ¿Qué está diciendo acá? ¿Se acuerdan que lo vimos? Cuando había derechos que se combinaban con servicios, los derechos sueltitos no estaban grabados, pero si el derecho se combinaba con servicios, ¿qué pasaba? Quedaba grabado. Ahí está, lo decía. Este punto 21 del artículo 3 lo dice el artículo 10 y también lo decía el 8 del reglamento. ¿Se acuerdan que habíamos visto también donde aclaraban las obligaciones de hacer o no de hacer? Entonces, como la ley dijo que eso estaba grabado, que esos intangibles estaban grabados en estos casos, tuvo que decir entonces que justamente cuando estos intangibles se acompañan al precio de servicios grabados, se conectan con servicios grabados, también van a quedar grabados. ¿Se entendió? El valor de ese intangible transformado en su precio también hace que quede grabado. ¿Se entendió? Lo que no entiendo es como Sí. Lo que no entiendo es como el párrafo completo, cuando habla del precio atribuido a la transferencia, cesión o concesión de uso de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial que forman parte, es como que... No, que forman parte es porque quiere decir que estuvieron vinculados a un servicio grabado. Que forman parte de un servicio grabado, porque si todo eso que te está diciendo estuviera suelto, no va a formar ningún servicio, no está grabado. Entonces nunca formaría parte del precio. Solo forma parte del precio, supongamos, si yo tengo un derecho de marca, de uso de marca, lo pagaría. ¿Sí? Y es todo eso que está ahí. Ahora, si tengo un derecho de marca y aparte te vendo la capacitación para enseñarte a trabajar, a vender, a comercializar, estoy haciendo que ese derecho de marca también quede grabado. ¿Me explico? Te vendo un derecho de uso de marca y bienes, no está grabado. Te vendo un derecho de uso de marca y te brindo un servicio, está grabado. En el primer caso no forma parte del precio de los bienes, ¿por qué? Justamente porque no habría comercio, fíjate que ahí no usa bienes. Dice que forman parte de las locaciones, no que forman parte de los bienes. ¿Me entiendes? Porque te puedo vender un derecho de uso de marca y el bien. Pero ahí no está grabado el derecho de uso de marca. Pero si te mezclo el derecho de uso de marca con un servicio, sí. ¿Entendió? Por eso me lo aclaro, no grabado con cualquier cosa. Grabado con los servicios. Que si te vendo bienes y derechos, cada uno tiene su tratamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Del ternero con el flete porque es lo más característico. El ternero no va caminando, alguien lo tiene que llevar, o sea, no hay forma de que... Muchas veces el precio del flete también ya está embebido en el precio del producto, ¿ves? No dicen los
entrega gratis. De entrega gratis, nada es gratis. Está dentro del precio, ¿está? Entonces lo que hicimos, si lo querés separar para mostrarlo, no lo vamos a perjudicar, vamos a darle el mismo tratamiento. Pero con el beneficio estatado de la venta de un producto tiene que tener el exterior. Yo diría una comisión que está atada a la venta de ese producto podría tener un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Un comisionista en la venta de ganado tendría que facturar una comisión al mismo. ¿Entiendes? Ahora, el horario del contador que atiende a la empresa, ese va al 21. Pero, por ejemplo, un comisionista en la venta de ganado. Su comisión tiene que ir al 19. Es lo mismo. En general hay muchos. Porque está vinculado a qué? A esa cosa, o sea, es intermediario y vende ganado, no es otra cosa. El ganado porque si me... Después, si comercializa, pasó que no todo el ganado de todas las ramas, porcino, vino, caprino, no estaban todos al 10,5, en ese caso tendría que discriminar, ¿sí? Si vende ganado, que caso es nosotros adoptamos su comisión para los productos del 21 y al 21 y su comisión para los productos del 10,5 y al 10. Lo van a ver en el ejercicio intermediario con números. Está buena tu pregunta, es para eso, no para traer cualquier cosa. Piensen que en definitiva el IVA, chicos, nunca termina siendo ¿qué? Costo. El único problema del IVA, porque si se trabajara todo entre responsables inscritos, olvidémonos el problema del IVA. Porque lo que yo te cobro, vos te lo tomas como crédito. ¿Dónde aparece el problema del IVA, de querer bajar el IVA? Primero cuando se quiere disminuir la venta para pagar menos ganancias, que ya es un tema. ¿Sí? Pero después, ¿cuándo? Con los monotributistas y con los consumidores finales, básicamente. Porque yo no quiero llegar, ¿se entiende? Y el mercado me pone un freno también al precio del producto que yo quiero vender. ¿Me explico? Entonces ahí es donde viene el tema, ¿sí? Básicamente la evasión en general es porque no se busca bajar el IVA, se busca bajar ¿qué? Todo. Y si quiero pagar menos ganancias, bajan el precio del producto. Entonces dejan de pagar IVA también. No hay manera de no hacerlo. Bien. Y acá me traen cómo construyo la base imponible en el caso de las obras realizadas sobre un mueble. Y acá me dan una aclaración. Voy a escribirlo acá. Y acá sí presten un poquito más atención porque no es tan sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque ¿qué hablamos? ¿Qué es lo que me quedaba grabada? La obra. La obra solamente. ¿Sí? No el terreno. Entonces, cuando yo tengo un precio total de cualquier cosa, gente, cuando yo tengo un precio total de cualquier cosa, ¿cómo está compuesto ese precio total? Está compuesto de ¿qué? De precio neto más, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese precio total, supongamos que la tasa es el 21. Yo hago esta cuenta, ¿sí? El precio neto más el precio neto por el 21, porque el 21 se calcula sobre el precio neto, ¿no? ¿Es igual a qué? Al precio total. Estoy en un producto cualquiera, ¿no? Si el precio total va a ser igual a qué? A esto es por 1, ¿no? Porque esto es el peso al 100%, ¿no? Entonces va a ser igual el precio neto por 1 más 0.21. ¿Sí? Porque acá el 100% está grabado, por eso como todo está grabado, este precio neto es entero, ¿no? Cualquier cosa multiplicado por 1 da el mismo número, ¿está bien? Es como para indicar que todo está alcanzado. Entonces, cuando nosotros tenemos el precio total, para llegar al precio neto, ¿qué hacemos? Esto me da 1,21, ¿no, gente? ¿Qué hacemos? Dividimos por 1,21 y ahí da el precio neto. Esto es una casa. ¿Ah? O sea,
sea, todos sabemos que dividimos por 1.21, ¿sí? Si tengo el precio total. Y todos sabemos que dividimos por 1.15 si el producto está al 10,5. Todos lo sabemos. Sale de una cuenta matemática. ¿Está bien? De esta ecuación. ¿Lo expliqué? Sale de esta ecuación. Entonces, cuando nosotros en el parcial, si los precios van a estar dados y los ejercicios en su mayoría, salvo que el ejercicio indique lo contrario, cuando decimos que la operación se facturó a un consumidor final o a un monotributista, lo que les estamos dando es el precio total. Ustedes tienen que hacer ¿qué? La discriminación. Cuando estamos hablando de venta a responsables inscritos o de venta a monotributistas, por más que no digamos nada, el precio es neto, sin IVA. Entonces yo ya tómelo como regla general. Eduardo y Leo se lo van a decir. Pero esa es la regla. ¿Sí? ¿Cómo era, profesora, cuando son monotributistas? Cuando vendemos, o sea, en toda situación donde el IVA tenga que ser no discriminado, o sea, incluido, el precio que les damos incluye IVA. ¿Sí? Pero ¿cuál era la situación? Y los exentos. Las ventas a consumidores finales y exentos. En el caso de ventas, antes también era monotributistas, pero cambió porque ahora a los monotributistas se les discrimina el IVA. Vamos a aprender por qué se les discrimina el IVA. Porque cuando hagamos monotributo vamos a ver que para alentar a los sujetos del monotributo a que no escondan sus compras y para facilitarles el acceso al régimen general, les dejan tomarse como crédito el crédito fiscal de los 12 meses anteriores. Por eso ahora los sujetos del monotributo reciben facturas con IVA discriminado que les aclaran, usted esto no se lo puede tomar hasta tanto se pase a ser responsable inscripto, ¿sí? Y aparece en la leyenda, ¿está? Entonces, cuando tenemos ventas a responsables inscritos o a monotributistas, el IVA, el precio que le vamos a poner siempre es neto, ¿ah? No tiene que hacer esta columna, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá me entendieron? ¿Sí? ¿De dónde sale el 1 por 1? Bueno, ahora veamos cómo lo vamos a construir cuando tenemos una obra. Como tenemos una obra, ¿puedo borrar acá? ¿Sí? Cuando tenemos una obra, la composición es la siguiente. Nosotros tenemos obra más terreno más que ¿IVA de qué? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, porque tenemos que añadir es más fácil. Si yo de entrada tengo esto es para ver cuando el IVA viene incluido lo que voy a mostrar acá, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la primera situación, vamos a suponer que todavía no determinamos el precio, ¿no? Entonces, ustedes son los contadores de una empresa constructora y la empresa constructora le dice, yo quiero vender el inmueble, voy a vender el inmueble antes de IVA. Antes de IVA, se lo dice antes de IVA, después el IVA se lo van a decir ustedes, a 100.000 pesos. El IVA que agregamos, porque ya el contrato sabe que me lo compró que agrego el IVA, ¿sí? Entonces si le dicen que ustedes, el precio va a ser 100.000, pero ese no va a ser el precio final, ¿sí? Saben que va a ser 100.000, le dice el terreno y la obra es 100.000. ¿Cómo hacen para calcular el IVA? ¿Cuánto sería el IVA? De 100.000. ¿Cómo 21? O sea, por la proporción del terreno y la proporción de la Claro, obra. pero lo primero tengo que saber es la proporción del terreno y la cosa, porque si a los 100.000 le aplican 21, me están grabando el terreno también con IVA. ¿Se entendió? Entonces lo que necesitamos es la proporción. Y acá la ley me dice de dónde sale esa proporción. ¿De dónde sale? Fíjense, los que ven más de este lado. Convenido por las partes. El convenido por las partes. Yo digo que la obra es 80 y el terreno es 20. ¿Qué más? Dice, a ver, de acá, que está más cerca. ¿Qué dice ahí? No puede ser inferior a la ley. No puede ser inferior al avalúo fiscal. El avalúo fiscal me dice 90, el terreno 10. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? O en su defecto, en caso de no existir el avalúo fiscal, si este no existe, ¿Qué precio?
si el avalúo fiscal no existe, lo reemplazo por qué? Justiprecio. Los costos de ganancia. El justiprecio es esto. Que es el primero que se toma en cuenta. ¿Cuánto decimos nosotros que es cada cosa? Lo reemplazo por la proporción de costos de ganancias. Es decir, lo que le va a preguntar ahí la FIP a la empresa constructora es: che, ¿cuánto te salió el terreno y cuánto invertiste en la obra? ¿Sí? Si vos para construir este edificio de departamentos invertiste tanto en comprar el terreno y todo lo demás fue obra, hagamos la proporción. ¿Se entiende? Y naturalmente la obra pesa mucho, ¿no? A veces el terreno también, pero pesa bastante. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que llegar al IVA, si yo les decía, supongamos que en este caso, con cual, si existiera avalúo, nos tendríamos que quedar con 0,90, que es el que da más grande, ¿sí? Entonces, supongamos que nos quedamos con 80-20 por un minuto, ¿sí? Quedémonos con 80-20. Lo otro que tenemos que saber, ahí en cuanto a la base imponible, ¿cómo me quedaría esa base imponible de 100? Ese precio de 100, ¿cómo me quedaría armado? En principio me quedaría armado como 80 más 20 de terreno, ¿sí? ¿Y el IVA cómo lo calcularía? A los 80, en la obra, ¿qué le aplicaría? Depende. ¿Por qué? Ahí vamos a aprender que la tasa, no me leyeron el artículo 28, no me lo leyeron. Léanme el artículo 28, ¿sí? El artículo 28 dice que cuando la obra está destinada a vivienda, la tasa que se aplica es el 10,5 y medio, ¿sí? Inclusive los terceros que hacen esa vivienda también facturan al 10,5. Entonces, para yo saber la tasa, ¿qué tengo que saber primero? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Sí? Entonces, ya ustedes son contables, miren cómo se va evolucionando. ¿Sí? Un estudiante avanzado de ciencias económicas le diría a un constructor que si vende un departamento a 100.000 le tiene que agregar el 21. Error, porque está grabando ¿qué? Está grabando la parte del terreno. Un estudiante avanzado de ciencias económicas le diría, ¿sí? Que tiene que aplicar el 21, ¿está? Pues le diría, no, tenés que grabar solo el terreno, ¿sí? Un estudiante un poquito más avanzado. El terreno no queda grabado, te queda grabado la obra. Pero si te contesta que va el 21, ¿qué pasa? Se está olvidando de decirle, mejor dicho, de preguntarle, porque siempre ustedes como profesionales, cuando les preguntan algo, ¿qué es lo primero que tienen que responder? Depende. No, depende no. Otra pregunta, ¿se entiende? ¿Sí? Aparte del depende. Porque si le dicen depende, entonces ya no les confían. Entonces ustedes, ahí lo que pregunta, repregunta. La necesidad de repreguntar, a ver si te entendí bien. ¿Sí? Y vuelven a hacerles ustedes la pregunta a ellos. Van a ver que no escucharon lo que él dijo, lo que él preguntó. Entonces, con los clientes, este es el entrenamiento que tenemos en los estudios. Lo primero, como dice, me digo, les lavan la cabeza a tus empleados. Es así, el primer entrenamiento es atención del cliente, ¿sí? El cliente hay que entender, el cliente no sabe de impuestos, entonces no pregunta como nosotros les preguntamos en los parciales, ¿sí? Ustedes vienen formateados por los parciales de toda la universidad. Y está mal porque nadie les enseña que en la vida real no se van a encontrar con eso, ¿se entiende? Es mismo que un médico. No se van a encontrar con que el paciente les va a decir, me duele el ventrículo izquierdo del corazón. No, le va a decir, tengo un dolor en el pecho. Y el médico sabrá si es el corazón o no es el corazón. Entonces, esto es igual. Ustedes se van a encontrar con gente que tiene muy buenas ideas, que son muy creativos, y porque a nosotros es como que se nos atrofia la creatividad en un momento dado de la vida. Entonces, es como que tenemos que estar atentos a eso. Entonces, un estudiante avanzado podrá contestar eso, pero un contador recién recibido, al día siguiente que los aplaudamos en este aula, no se puede equivocar. Ahí no importa si aprobaron todos los parciales con 7, con 6, con 5, con 4, ¿sí? Porque es un contador que se equivoca. ¿Está? Entonces piensa en la diferencia del paso que van a dar, ¿sí? Con estas cosas, de todo lo que aprendieron, no de esta materia solamente. Bueno, volviendo a este punto entonces. Profe, Sí. disculpe. Yo no entendí la diferencia que entre el primer precio del terreno y el segundo. El primero es el que yo le pongo 0,20
El primero es el que vos le pones, no, las dos cosas, 0,80 y 0,20. Sí. Y después El otro era la evaluación fiscal. eso, ¿cuál es la diferencia? Si igual el fisco me pregunta. No, la evaluación fiscal yo tengo que no me preguntan, eso Claro, cuando, sí. esto cuando yo lo tengo que determinar. Yo tengo que saber, si yo ya sé que la evaluación fiscal es 0,90, por más que yo diga quiero ponerle 80, no podés, tenés que ponerle 0,90. Pero eso viene de algún lugar. Sí, viene de la Vuelta. de la provincia. La provincia cuando hace la Impuesto división en inmobiliario. parcelas, te dice cada departamento cuánto tiene. El tema es que muchas veces la división de las parcelas viene después de que vos veniste al departamento. Porque normalmente vos estás vendiendo el departamento cuando todavía tenés la típica. Se compran 4 terrenos, se compran 4 casas, las tiran abajo, hacen la torre, te venden los departamentos. En ese momento yo no sabía, inclusive te los entregan esos departamentos. Y a veces pasó todo ese tiempo y todavía ARBA o AGI, la que sea, la están pagando todas juntas en las expensas. Es como la luz. ¿Vieron la luz de obra? La pagan todos juntos. Ahí nadie cuida el aire acondicionado ni nada. Hasta que llegas a ese momento de la división. Y a veces pasan años, ¿eh? ¿Sí? Sí lo tenés que tener cuando se escrituran. Por eso a veces las escrituras se demoran. Pero vamos a ver que el nacimiento del hecho imponible, ¿dónde estaba? ¿Con la escritura? No, el hecho imponible nacía ¿con qué? Con la toma de posesión. Entonces es muy usual en las unidades nuevas que de entrada vos tengas primero la toma de posesión. Entonces tenés que decir, si tenés la evaluación fiscal, porque ya fue todo muy rápido, excelente, ya tomás. Inclusive te puede pasar para departamentos que te guardaste, que tengas que cambiarle el precio. ¿Se entiende? Respecto de los que vendiste cuando no tenías ese dato. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que acá no había evaluación fiscal. Y los costos de ganancias, para darle yo la proporción, ponerle que era 70-30. ¿Sí? ¿Con cuál te quedás? Con 0,80 porque es la más grande. ¿Se entiende? Si se compara, si existe la evaluación fiscal, ya no hay que buscar los costos de ganancias. ¿Sí? Pero como en estos casos, la mayoría de la evaluación fiscal todavía no estaba, el Estado, para hacer alguna manera de control, dijo, por lo menos mirá cuánto gastó entre terreno y edificio y fíjate que tenga una razonabilidad. ¿Me expliqué? Sí, por eso. Bueno, entonces acá va a ser los 80 por, en este caso, 0,80. ¿Cómo lo vemos en números? Lo vemos que el precio total entonces va a ser igual a la obra más el terreno más la obra por la tasa de IVA que corresponde. ¿Sí? En este caso, el precio total, ¿cómo sería? Sería 100.000 más ¿cuánto? Alguien que te haga perdón. Ahí es Será, acá es 80 por, supongamos que acá es un departamento, vamos a hacerlo por 19. Hagan, bueno, vamos a hacerlo primero con 21, vamos a suponer que es un local comercial. ¿Me pueden hacer 80 por 0,21? 16, 800. Con lo cual, el precio total, ustedes saben que en este caso va a ser 116.800. Ahora imaginemos que yo les digo directamente que se vendió un consumidor final en 16.800. Y ustedes tienen que sacar el neto grabado. ¿Pueden hacer 16.800 dividido por 121? No, porque no les va a dar. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos la fórmula. ¿Está bien? Entonces la fórmula se hace obra más terreno más obra por la tasa del IVA. Entonces, ¿la obra cuánto es? El 80. El terreno es el 20. Y la obra es el 80 por la tasa del IVA, que en este caso es 0,21. Esto me va a dar siempre 1, más 0,80 por 0,21, ¿cuánto me da? 0,1680 seguro, ¿no? Entonces, el precio total, en este caso son los... El precio total dividido ¿qué, gente? 1.1680 va a ser igual al precio neto. Esto me da 1.1680. ¿Ven? Si estoy con la tasa del 21, este numerito que tengo acá abajo tiene que ser más bajo del 21. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan el precio total 116, ¿cuánto es? 116
800 y lo dividen por 1.1680, ¿qué les va a dar? Le va a dar los 100.000, que es el precio neto. Pero ojo, el precio neto ¿cómo? Completo. Recordemos que el precio neto que tiene obra más terreno. Con lo cual, si quieren llegar al IVA, van a tener que decir, la obra es 80, el terreno es 20 y el IVA es el 21% ¿sobre qué? Sobre la obra, que son 16.800, y ahí llegan a los 116.800. En el ejercicio de constructoras van a hacer todas estas cuentas. Todo este despeje que tienen que hacer, lo tienen que hacer simplemente para poder calcular cuánto es el IVA que está incluido adentro de un precio final que les van a dar. A ustedes les van a dar un precio final. Pero ustedes tienen que saber cuánto hay de IVA adentro. ¿Se entiende? Más, viene un cliente y dice un amigo y le dice, che, pero compro un departamento del Pozo, me sale tanto y lo incluido. ¿Cuánto estoy pagando de IVA? Tienen que hacer esta cuenta. O sea, te van a dar la proporción, ¿no? La proporción te la van a dar y vos la vas a tener que comparar. Siempre es la mayor, ¿no? Vas a tener que ver. Y si te damos las tres, o sea que los puestos de ganancias no sirven. Hay que quedarse con los dos primeros. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Naturalmente, cuando hagan las cuentas con el 10,5, esto les va a dar un número un poquito más chiquitito. Pero se los dejo para la práctica. ¿Está bien? ¿Sí? Eso vendrá en la práctica de la semana que viene o de la otra. ¿Sí? Pero ya lo tenemos. ¿Sí? Esos son los casos de constructor. Bien. Continuamos. En segundo lugar pone el caso de las plantaciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Si van en un terreno pelado, pero arriba hay bienes que son susceptibles de tener individualidad propia, sería. Entonces dice, el valor es el valor atribuido por las partes. En los inmuebles por accesión también podría llegar a ser, perdón, acá no están los productos, estos son inmuebles por accesión. Serían las instalaciones, ¿sí? Si yo te vendo cosas muebles conjuntamente con el inmueble. Entonces acá lo que la ley me dice, bueno, denle ustedes el precio de las partes, o sea, lo que las partes consensúan, pero siempre mirá cuánto tenés de costos en ganancias, ¿sí? No puede ser que yo tenga una maquinaria, ¿explicó? Que quizás la estoy vendiendo en conjunto o no. Y acá dice o sea, acá no es que hay que comparar, dice, es el valor de las partes o el que surge a la proporción de costos de ganancias. Me dan más libertad, ¿está? De hecho, bueno, tendríamos que quizás actualizar, ¿no? Porque yo a lo mejor me compré el inmueble y pasa que después las instalaciones que le hago en el balance salen más que el inmueble producto de la inflación. Pero básicamente es para distinguir que en ese caso, gente, si el inmueble está usado, ¿se entiende? No paga IVA, pero ¿qué paga? Sí. Los bienes que se transfieren conjuntamente, ¿con qué? Con el inmueble usado. Este trata la situación de cuando el inmueble no paga IVA. Por eso una de las preguntas a veces tramposas que les hacen es, ¿en qué situación existiría un hecho imponible en el IVA cuando se transfiere un inmueble en el que no se hizo obra? Primera apreciación. Si en el inmueble no se hizo obra, no estamos en el tercero B. Entonces piensen, ¿qué ejemplos me podrían dar de situaciones en las que estoy vendiendo un inmueble en el que no hice obra, ¿sí? No hice obra, pero que produce generaciones de hechos imponibles en el IVA? Tiene bienes en el suelo. Que tiene bienes en el suelo, por ejemplo, porque tiene plantaciones, que tiene inmuebles por accesión, ¿sí? Y la otra es, lo vimos un poquito en la clase también de constructora, cuando se da que yo a lo mejor no fui la que construyó, pero tengo que devolver. Si yo le compré una constructora en mi oficina, ¿se acuerdan? Como responsable inscrita, y me tomé los créditos fiscales, si lo vendo antes de los 10 años tengo que restituir. ¿Ven? Entonces, no hay que olvidarse de que se vende un inmueble porque era usado, ya está, porque yo no lo construí, ya está. ¿Se entiende? Si soy la constructora, no cabe duda que ustedes van a saber que están en presencia de una constructora. Pero si no soy constructora, las 3 preguntas que ustedes tienen que hacer cuando se vende un inmueble, ¿qué son? Hay cosas muebles por accesión, o sea, hay cosas muebles que tienen el carácter de inmueble por accesión, porque hay que dar un precio y grabarlo. Hay plantaciones o bienes que se encuentran sujetos al suelo al momento de la venta, hay que grabarlo.
Y la tercera, che, cuando lo compraste, ¿te tomaste créditos fiscales? ¿Sí? O cuando lo construiste, ¿te tomaste créditos fiscales? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Ah? Entonces, si no hacen esas 3 preguntas, no respondan que la venta de inmuebles no paga IVA. ¿Está? No, el precio, no va a pagar seguro el precio del inmueble, pero pueden haber otros hechos imponibles. ¿Me expliqué? Bueno, esto es como unir, ¿sí? Es decir, cuando vemos la materia, la vemos por partes, pero después ustedes tienen que... la falla de los parciales viene porque nosotros hacemos también muchas preguntas de aplicación, no preguntas, eso se llaman preguntas técnicas, ¿entienden? Pues yo les pregunto cómo se hace el precio del base teórico, me lo van a contestar todos. Yo no voy a hacer una pregunta que diga lo que diga. ¿Se entiende? Porque la miran, ¿se entiende? O lo miran o se lo acuerdan. El tema es la interpretación. Por eso cuando es muy difícil cuando corregimos y les pongo den ejemplos. No me dan ni un solo ejemplo. Porque no ven, no entienden lo que... Repiten lo que está, pero como que les cuesta verlo. Entonces, por eso tratamos en las clases de mostrarles dónde está el kit de la cuestión. ¿Me expliqué? ¿Sí? Si se entrenan de esa manera, pues sale solo pasar. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar. Profe, ¿puedo preguntarle algo sobre los valores? En el caso de las instalaciones, dijo, podía ser el valor de las partes o el de impuesto a las ganancias. O los costos de ganancias, la proporción de los costos de ganancias. ¿Y en el caso de las plantaciones? El precio de los bienes, cuánto está la soja, cuánto está el tomate, depende de lo que haya arriba. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, la base imponible queda, para resumir, queda precio neto de la operación, que surge de la factura de documento equivalente. ¿Por qué documento equivalente? En los inmuebles, ¿tenemos una factura? No, tenemos la escritura, la toma o el boleto de compra-venta, o podría darse que no tengo, eso también es importante. Si no existe la factura y se entregó la cosa, hay que ir a buscar el precio a algún lugar. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener presente que no es que no puedo decir, no está la factura, entonces no nació el hecho imponible. Se debe expresar el valor de plaza, salvo prueba al contrario. Y acá aparece también la desafectación de bienes de la actividad gravada, ¿no? Y en ese caso, ¿en qué estamos en este caso? La de cuando alguien desafecta un bien que tiene en la actividad gravada. No estoy hablando de restitución de créditos fiscales, estoy hablando de desafectación del titular o dueño. El señor que tiene una fábrica de galletitas y se lleva galletitas para su casa, ¿sí? Responsable inscripto, persona humana. ¿Qué pasa? Tendría que estar grabado. ¿Por qué valor? Por el 21. No, esa es la tasa. ¿Por qué valor? El precio común al que él vende la galletita, ¿se entiende? No el precio de costo de la galletita, sino el precio al que él comúnmente vende esa galletita, ¿se entiende? ¿Sí? Distinto es la donación, que la donación que devolvíamos. El crédito fiscal oportunamente computado, que es un valor más bajo. ¿Me expliqué? Entonces, cuando se desafectan bienes para autoconsumo de la actividad gravada, porque el titular los retira, en ese caso se genera el IVA por el precio de plaza de esos bienes. ¿Sí? Y en la última está lo que ya vimos con operación de canje. El problemita de por qué se caían las operaciones de canje. Porque ¿qué precio tenía que considerar al final? ¿Se acuerdan que se difería el hecho imponible? ¿Y el valor de qué tomaba? ¿El valor de los productos primarios al momento que yo acordé? ¿O el valor de los productos primarios al momento de la entrega de los productos primarios? Depende de la entrega, sale de acá. ¿Se entiende? Ustedes me creyeron cuando les conté, pero que se deba tomar en la operación de canje el precio de los productos al momento de la entrega sale de este artículo 10. ¿Se entendió? Es decir, voy a mirar, ahí recién determino el precio. Por eso el que vendió el tractor no sabe cuánto débito fiscal va a generar hasta que efectivamente reciba la producción agropecuaria. Por eso la operación podía caerse, ¿sí? Pues el valor de la soja bajó mucho, el productor del tractor pierde plata. Con los inválidos, ¿sí? Con las obras en el pozo en general no aparecen intereses, porque las obras en el pozo, cuando yo me meto en el pozo, ¿tengo un precio determinado? No. Porque en definitiva lo que me dicen es, vamos a pagar 40 meses, empezamos con esta cuota y esta cuota se va a ajustar en función del índice de precios a la construcción, el CAC. Igual, por ejemplo, en mi caso no fue así. O sea, a mí me dieron precio
pagué el precio. Ya estaba en construcción, todo el tiempo. Lo compraste cuando estaba construyendo. Bastante avanzado. Estaba bastante avanzado, ¿ven? Porque ahí está, Y muy ahí bien. pagué tipo directamente cuotas fijas. Cuota fija, muy bien. Entonces vamos a ver con el ejemplo de ella que puede ser. Ya está bastante avanzado, entonces no le compro el resto de negocio. Por ahí te pusieron cuotas fijas en pesos o en dólares, no importa. ¿Sí? Entonces te pusieron cuotas fijas. Entonces, ella compra un departamento que le pusieron cuotas fijas, ¿sí? Entonces podemos tener precio no determinado donde no hay intereses, sino lo que te dicen es a vos, vas poniendo durante 40 meses el precio de la cuota original más los aumentos de los precios de la construcción. Pero ella ya compró avanzado y le dijeron, vas a pagar, no sé, X cantidad de cuotas. Puedo ocurrir que todas las cuotas se paguen antes de qué? Antes de la posesión o escritura. No sé cómo fue tu caso, ¿sí? Pero puede haber cuotas que se paguen después. ¿Sí? Que las seguís pagando después. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Si estas cuotas, porque yo te voy a permitir pagarlas después, ¿sí? También, es decir, te voy a dar el inmueble y vas a seguir pagando después. Yo decidí meterle intereses, ¿sí? Le meto intereses desde el principio. Yo te voy a pagar desde acá, puede que faltara muy poquito, y acá vencen 6 cuotas. Más intereses. Y después de que te lo entregué quedan 12 cuotas. Más intereses. La ley de IVA nos está diciendo que los intereses que se devengaron hasta acá llevan IVA. Es decir, que si pagaste todo y adentro te metieron un interés, te lo hayan dicho o no te lo hayan dicho, todo pagó IVA. ¿Se entiende? El interés que forma parte del precio de esa cuota que ella convino pagar, llevó IVA. ¿Se entiende? Pero si quedan cuotas después de la posesión, estas cuotas no llevan IVA. Estos intereses están no grabados. Una cosa rara que se discutió mucho acá, se armó mucho lío, porque esto en realidad estaba escrito antes de que los intereses estuvieron grabados. Entonces, si lo hacen a lo mejor con otros profesores o con otras cátedras, les van a decir que estos intereses también pagan IVA porque son autónomos. ¿Me explico? Pero con toda la discusión que hubo respecto de la autonomía de los intereses, que el interés se pretendió grabarle con IVA los intereses a los colegios de los chicos que estaban exentos en el IVA, porque el reglamento en el artículo 10 avanzó sobre la ley y dijo que el interés era autónomo. Entonces, con esa idea del artículo 10 del reglamento, decíamos, bueno, pero acá es autónomo, entonces este interés tiene que quedar grabado también. Ese artículo 10 del reglamento, de alguna manera, la justicia, en la causa Kreis, y en la causa, creo que era Picasso, no, siempre me confundo el nombre, pero creo que era Picasso, que trataron el caso de venta de acciones, que la venta de acciones no paga el IVA y cobraban con intereses. El fisco le quiso grabar los intereses y la corte dijo no, es el reglamento avanza sobre lo que dijo la ley y eso el reglamento nunca puede crear que gente hechos imponibles que la ley no quiso crear. ¿Se entiende? Entonces, el interés no es un hecho imponible autónomo cuando va combinado con un servicio. Si el servicio está exento, el interés queda exento. Si el servicio está grabado, el servicio queda grabado. ¿Está? Es decir, que el 10 del reglamento, aunque ustedes lo lean y existe, no está vigente, ¿sí? Por aplicación de la jurisprudencia. Entonces, cuando volvió a pasar eso, tenemos que regirnos por la ley. Y si la ley, el artículo 10 me dice que los intereses que me quedan grabados son los que me pusieron en el precio hasta el momento de la entrega o posesión, solo esos están grabados. Y los que vienen después, ¿qué pasa? No, porque el legislador no los grabó. ¿Se entiende? Pero inclusive van a encontrarse ejercicios, si buscan ejercicios de otras cátedras que pueden, hay guías de ejercicios, si quieren los pueden hacer y todo, van a encontrarse a lo mejor con esta diferencia. Les expliqué por qué, no porque estuviera mal, era un tema de interpretación que cuando estaba vigente el 10 de reglamento tenía su razón de ser. ¿Sí? Entonces, si hay intereses, inclusive, supongamos que yo me compré ya el departamento terminado, ya me lo estaban por entregar, y me pusieron intereses de hipoteca, y esos intereses de esa hipoteca no deberían llevar IVA. ¿Se entiende? Pues son posteriores a ¿qué? A la posesión o entrega. Van a encontrarse en la vida real que muchos a lo mejor lo hacen mal, ¿sí? Pero no deberían llevar.
no un banco. Con un banco es claro porque el préstamo para la vivienda no lleva IVA al interés. Pero el constructor tampoco te debe cobrar IVA sobre los intereses, ¿sí? El IVA de la obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿te quedó claro? Independientemente del destino que tenga. Sí, independientemente del destino. Esto es lo mismo. Es una oficina. Independientemente del destino que tenga la obra, en el caso de los intereses, no me deberían cobrar intereses después sobre las cuotas que yo pacto con posterioridad. Hasta ahí sí, pero lo que viene después no. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, acá los inmuebles que se vendían con... Los inmuebles que no están alcanzados, pero que se venden con cosas, ya lo vimos antes, ¿no? Se separa el precio del bien y se vende el bien. Bien. Las señas. Bueno, acá está de vuelta un poco hablado lo mismo que ya veníamos. ¿Qué pasa con las señas? En el caso de ella, estaba justificado el precio, ¿sí? Estaba definido. Entonces, el hecho imponible nacía con la posesión o escrituración, ¿tá? Pero cuando el precio está fijado, en ese caso, la ley dice que la seña que congela precio grava el hecho imponible, ¿sí? Y acá, si le tuvieron que pagar, ella pagó cuotas antes de la posesión o entrega, y si el precio estaba fijado, estas cuotas, ¿qué hacían? Hacían nacer, ¿qué? El hecho imponible en el IVA, ¿sí? Y estas señas, ya el constructor tendría que estar separando también, ¿qué? Para grabarlas. ¿Cuánto es de terreno y cuánto es de edificio? Pero lo que le dicen es, la ley lo que dice es, si hay señas que congelan precio, vamos a interpretar que las señas pagan primero toda la parte de la obra, para grabarlas enteras. ¿Se entiende? Después, cuando usted hace todo este cálculo, supongamos este cálculo que tenemos acá, entonces teníamos este precio grabado, entonces yo tenía 80 y 20, tenía 100, supongamos que había habido 15.000 pesos de señas, ¿sí? ¿Qué haría? ¿Se la restaría a quién? A la obra, solamente. El terreno me queda en 20, ¿entienden? Entonces, supongamos que yo pagué 15.000 desde antes, yo pagué 15.000 más IVA. Y ahora voy a pagar 65, 20, ¿y el IVA de qué? De 65, ¿se entiende? Es decir, se dice, para no hacer todo este lío, ¿se entiende? Se atribuye todas las señas, ¿se entiende? Al valor de la obra, ¿está? ¿Y qué pasa si las señas son tantas que me paso del 80%? Porque puede ocurrir. Ahí lo que la ley dice, hay una resolución, la 707, que establece que yo le hago una nota al fisco para explicarle que hay señas que no voy a grabar porque ya me paso de largo del precio de la obra. ¿Está bien? Lo que se discute acá muchas veces, que hay quienes lo graban y listo porque el precio ya está determinado, sobre todo a veces cuando lo ponen en dólares, ¿no? Está determinado entre comillas porque el tipo de cambio cambia, pero en definitiva podemos decir que está determinado porque son dólares billetes, ¿no? Acá se juega el tema, ¿se acuerdan de la existencia y disponibilidad de los bienes? ¿Se acuerdan? Entonces la verdad es que cuando el departamento se está haciendo no está disponible, ¿sí? Entonces acá hay quienes consideran que dicen, che, hay tiempo para esperar para pagar el IVA, aunque lo esté cobrando, pero puedo esperar. Y hay quienes dicen, no, la seña es independiente. Como que la doctrina no se pone de acuerdo, ¿se entiende? En ese punto. Porque es cierto que te congelo el precio, pero es cierto que no te podés ir a vivir mañana. ¿Está? O a lo mejor ni lo terminaron, ¿está? Entonces, bueno, ahí van a encontrarse en la vida real de todo. Hay quienes no quieren discutir, lo van grabando antes, y hay quienes a lo mejor dicen, no, espero. ¿Ah? Pero no hay consenso en la doctrina respecto de qué pasa. Es difícil ese artículo de seña que congela precio, porque el objetivo de la seña que fue grabar, si no, ¿para qué está? ¿Sí? Si siempre nos vamos a guiar por la existencia del bien, cuando el bien no existe. Distinto sería si el bien existe. ¿Ah? Bueno, ¿vamos bien? Profe, ¿le puedo preguntar la cuenta que usted hizo ahí? En el No, primer caso teníamos... Que si yo establecí señas por 15.000 pesos, en una cuenta de todo el departamento, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando yo cobraba esas señas? Entonces lo que la ley te dice es que vos cobrás el IVA sobre las señas, entero, como si fuera todo obra.
Entonces, como ya cobraste eso, cuando tenés que calcular lo que te falta, cuánto sería el monto que vas a pagar de IVA el día que lo vendés, Lo resto. a la obra le tenés que restar lo que ya pagaste. ¿Se entiende? No haces la proporción de los 15, ¿se entiende? Pues si no, tendrías que hacer la proporción de 80-20 sobre los 15 si cuando grabaste la seña hiciste la proporción. Pero si cuando grabé la seña no hice ninguna proporción, ¿ah? ¿Vamos bien? Bueno. Bueno, acá está lo de las tasas, que ya lo vi. Y acá tienen los ejemplitos que después los miran en la parte práctica. ¿Sí? Bueno, este es otro ejemplo, también que ya se los dejo, de los productos primarios, ¿no? Si se cumple, si no se cumple, ven lo que decíamos. En las operaciones de canje, que ya lo vemos. Hay momento 1 donde se entrega el bien grabado, que era el tractor, ¿sí? Acá está el compromiso que se fija de entregar y acá no se genera el débito fiscal para el vendedor del tractor. Que es un momento 2 donde se entregan los productos primarios. En este momento 2, que se entregan los productos primarios, se determina el precio, ¿sí? El precio de la operación. Acá se determina con el valor de los bienes en el momento de la entrega. Si se cumple el compromiso de canje, se genera el débito fiscal para los dos. ¿Se acuerdan que se tenían que intercambiar las facturas? Si se malogra la operación de canje, tienen que rectificar. Y acá, yo decía, ¿dónde estaba? Acá está el fallo. Ángulo, no era Picasso. Picasso era de otra cosa. Ángulo se llama. Ángulo Price. Ángulo era un señor, yo no recuerdo, creo que había vendido, no sé si era el dueño de Bagley, no, Picasso creo que era el dueño de Bagley, pero bueno, el dueño de una fábrica de galletitas o de algo por el estilo muy importante. Había vendido su empresa, el señor, pacta cobrar la venta de sus acciones en el tiempo. Entonces le van a pagar un interés. Viene el fisco, lo inspecciona y le dice, vos tendrías que haber pagado IVA por estos intereses. Y dice, no, los intereses eran por la venta de acciones. Ah, pero el reglamento. Y ahí viene toda la discusión. Tiene que llegar a la corte este señor Angulo para que el fisco le dé la razón. Para que la Corte Suprema le dé la razón. ¿Sí? Y otro caso es Price, que es lo mismo, una sociedad también que había vendido acciones, en la cual Price sale antes, sale en el 2006, y bueno, a partir de ahí ya no queda. ¿Está? Así que por eso, en los casos de transferencia de obras sobre el mueble propio, los posteriores a la entrega o posesión o escrituración, que no están grabados por el artículo 10, más allá del reglamento, hoy con estos fallos no quedarían grabados, lo que les dije. Bien. Otra cosa que no constituye la base imponible, que no forman parte del precio neto grabado, son los recargos financieros en operaciones de seguro o reaseguro. El IVA. El IVA no forma parte de sí mismo. Y eso es importante porque en impuestos internos sí forma parte de sí mismo. En impuestos internos, el impuesto interno se calcula para calcular la base del impuesto interno. Ahora, si los productos que tenemos están grabados con internos y corresponde discriminarlo del precio, en ese caso IVA tampoco se aplica sobre impuestos internos. ¿Me explico? Recuérdenlo y anótenlo, porque eso viene en la práctica y después son las trampas del parcial. Si hay impuestos internos, el impuestos internos tiene que ser discriminado, ni el IVA ni interno forman la base imponible de IVA. ¿Ah? ¿Sí? Porque el impuesto interno tiene la particularidad que se sigue trasladando en toda la cadena. ¿Se entiende? Pero no hay que agregarle impuesto al valor agregado. Siempre tendría que llegar puro. ¿Está bien? ¿Vieron ustedes a veces que cuando compran en el supermercado le aparece internos? Es por eso, porque hay algo que sobre ese valor el IVA no se lo saca. Y lo ven, ¿sí? Porque en el supermercado se ve que en otros lados ni siquiera lo ven. ¿Está? Bueno, ¿quedó claro? ¿Sí? Bueno.
Bueno, sellos y otros impuestos que de golpe se refacturen tampoco, ¿no? Pero naturalmente ahí tiene que estar siempre el comprobante, ¿no? Del impuesto. Y acá tienen el armado de la base imponible, que no la voy a repetir. ¿De qué inciso? La info de bienes. ¿Se acuerdan la que vimos en la clase pasada? ¿Sí? Valor FOB, más seguro, más flete, ahí la base imponible para derechos aduaneros. Después le sumo que derechos y tasas que pago con motivo de la importación, y ahí llego a la base imponible para el IVA. ¿Ah? Lo van a ver en la práctica también. Bueno, importación de servicios. Acá decimos que el precio surge de la factura o documento equivalente. También nos habíamos anticipado a contarlo. ¿Se acuerdan? Y acá la única particularidad que dijimos son dos. La particularidad en cuanto al precio, bueno, el precio es el que sale de la factura. Pero podría haber, ¿qué habíamos dicho? Podría haber retenciones en las que yo me tengo que hacer cargo de ¿qué? Del impuesto a las ganancias de acá, ¿no? Entonces, cuando yo pacté hacerme cargo del impuesto a las ganancias, y voy a pagar yo la retención de ganancias que le pertenece al señor del exterior, ahí la ley de IVA, en Puentes del Litoral, la Corte dijo, no te quedes con el precio de la factura, porque si vos estuviste dispuesto a hacerte cargo del precio de la retención de ganancias, es como si vos hubieras estado dispuesto a pagar, ¿qué? Un servicio por mayor valor. ¿Entienden? Entonces, en ese caso, ese servicio por mayor valor, el gross INAF de ganancias, es decir, ese impuesto a las ganancias que yo pago, que es más grande, porque cuando yo me hago cargo de la retención, supongamos la retención es 10% de 100, yo no pago 10. ¿Se entiende? Se busca un número tal que, restado, esa retención me quede que los 100 que pagué. Entonces el número es más alto. ¿Se entendió? Entonces, en ese caso, le quedó ya con este fallo aclarado que si yo lo consensuaba, tenía que pagar sobre esa base. Pero lo más importante de las importaciones de servicios, ¿se acuerdan que yo les dije? Si yo importo una máquina y la voy a usar para fabricar cuadernos y libros, y los libros están exentos, en la aduana le puedo decir, mire, no me cobre, o al revés, yo voy a usar solo para fabricar libros. A la aduana le puedo decir, por favor, no me cobre el IVA, porque yo esta máquina la voy a usar para fabricar libros. No. ¿Se entiende? A lo sumo, si importo libros, los libros no estarán exentos porque el libro está exento también cuando lo nacionalizo. ¿Me explico? Pero la maquinaria, que es maquinaria, no importa para qué la voy a usar. ¿Sí? Es decir, yo no puedo en la importación de bienes, si el bien está grabado, decirle que no me cobren el IVA. Sí podrá ocurrir de que no lleve IVA porque el producto que estoy nacionalizando está exento, que eso es otra cosa. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, ¿qué pasa en ese sentido? En ese sentido pasa de que el IVA por importación de servicios es distinto. Porque cuando yo contrato un servicio al exterior y lo voy a afectar a una operación exenta, totalmente exenta, no tengo que pagar el IVA por importación de servicios. Y si contrato un servicio del exterior y lo voy a afectar indistintamente a actividades que están grabadas y que no están grabadas, y fíjense que no estoy en el crédito, estoy un paso antes, estoy en el primero de acá, donde yo soy el que lo tiene que pagar. ¿Cuándo lo tenía que pagar este IVA por importación de servicios, gente? ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Quién lo pagaba? ¿Cómo tenía que ser el sujeto que era responsable del primero de? Sustituto. Responsable inscrito. Entonces, ¿cuándo lo pagaba este responsable inscrito, este IVA por importación de servicios? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. ¿Cuántos días tenía? 10 días. 10 días hábiles desde el momento de nacimiento del hecho imponible. Por lo cual él acá está pagando, es como si estuviera generando el débito, no el crédito. ¿Sí? Y la única situación en la cual la ley de IVA nos dice, no lo ingreses por el 100%. Si esa factura, si ese servicio que te están brindando del exterior, en parte lo vas a afectar a operaciones exentas, paga solamente sobre la parte grabada. Quiebra la regla de la neutralidad del impuesto, ¿se entiende? Porque miren el mismo ejemplo, yo para fabricar el libro, la maquinaria la tengo que pagar con todo el IVA. ¿Tá? Ahora supongamos que
contrato, no sé, un informe de una empresa del exterior para que me indique cómo comercializar el libro, y como está vinculado a la venta de un producto exento, ese servicio que yo contrato, no pagaría el IVA. ¿Se entiende? Entonces quiebra la regla de la neutralidad. Quiebra la regla porque es distinto, son dos hechos inmobiliarios casi iguales, y en uno, con independencia que afecte a actividades grabadas o exentas, de los bienes pago el 100% en el momento de la importación. Después me tomaré una parte como crédito o lo mandaré todo a pérdida, pero tengo el costo del IVA. ¿Se entiende? Porque la empresa, si fabrica solamente libros, el IVA de la maquinaria, ¿cómo va a ir? A pérdida. Cuando veamos en el sentido crédito, va a ir a pérdida. Y en cambio, el IVA de los servicios va, me deja no pagar. Bueno, esas curiosidades que tiene la ley. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, continuamos. Entonces ahora ya nos vamos al artículo 11. Después de toda esta explicación, el 11 y el 12 lo van a entender fácil. El artículo 10, no como yo quise, ¿sí? Le aplico la alícuota fijada para las operaciones que dan lugar a la liquidación. Es decir, tengo que aplicar la alícuota vigente cuando, gente, en el momento de que nace el hecho imponible. Ahí la importancia de ver si lo entregué, si lo facturé, si el servicio terminó, no terminó. La alícuota que se aplica es la alícuota fijada para el periodo en el que tiene lugar la liquidación que se está practicando. ¿Sí? Acá es la alícuota vigente al momento del nacimiento del hecho imponible. Ese es el primer tramo. Débito fiscal. ¿Lo ven allá? Facturas de venta, débito fiscal. Segundo tramo. Agrego. Vean lo que dice la ley. El impuesto, dice, al impuesto así obtenido, es decir, al débito fiscal de las ventas, se le adiciona el que resulte de aplicar. Y de vuelta vamos a los precios. Por eso siempre la ley de IVA, cuando cargan la declaración jurada de IVA, cargan montos de ventas, montos de descuentos, no cargan directamente el IVA, después le calculan, ¿no? El que resulte de aplicar a las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas que respecto del precio neto se logren en dicho periodo. Si me está diciendo que se logren, son las notas de crédito sobre qué, gente. ¿Sobre compras o ventas? Sobre compras. ¿Se entiende? No son las que otorgué, son las que recibí. Ahí viene que las notas de crédito sobre compras se suman ¿a dónde? Al débito. Son débito. ¿Sí? Y se suman porque fíjate que dice se adicionará. Pero que querrán sumadas al débito. Cuando ustedes compraban la regla del IVA y miran el débito, no les va a coincidir con el monto de qué? Del IVA a ventas. ¿Se entiende? No les va a coincidir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bórrense de la cabeza que todo sale del libro de ventas y del libro de compras. No sale de ahí. ¿Sí? Bien. Para eso los sistemas tienen y ustedes les ponen cuánto es el total de libros. Si ustedes tienen Tango o cualquier sistema, van a ver que les pone totales de notas de crédito para que ustedes puedan cargar bien la declaración jurada del IVA. Pero si no tienen un sistema tan sofisticado, si lo arman por mis comprobantes, ustedes tienen que separar. ¿Está bien? El libro digital ahora se los muestra también separado. ¿Está bien? Y así es como se carga. Segundo, dice... y dice algo, dice, a estos efectos se presumirá sin admitirse prueba en contrario, que los descuentos, bonificaciones y quitas operan en forma proporcional al precio neto y al impuesto facturado. Lo que están diciendo acá es que no puedo decir en una nota de crédito que te estoy descontando el IVA y no te estoy descontando nada del precio. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no puedo decirte una nota de crédito para descontarte el IVA. No. ¿Se entiende que si te descuento es el 10% de la factura y el 10% del precio neto y el 10% del IVA? Acá para evitar la vivada. De que yo diga, te descuento el IVA. No es así. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Es siempre proporcional.
Y el otro párrafo, acá viene lo que ya aprendimos de la restitución de créditos fiscales en el caso de las empresas constructoras, de las que hacen obras sobre inmueble propio, o en el caso de los responsables inscriptos que adquieren obras a las empresas constructoras. Acá está. Yo lo voy a leer y les voy a dar el ejemplo para que se entienda, ¿sí? Esto es tal cual lo dice la ley. Entonces la ley dice, ¿me escuchan todos que estoy sentada? Sí. La ley dice, asimismo, cuando se transfieran o desafecten de la actividad que origina operaciones grabadas, obras adquiridas a los responsables a los que se refiere el inciso D del artículo 4. ¿Quiénes son esos? Yo se lo puse entre paréntesis, eso no está en la ley, paréntesis no está en la ley. Las empresas constructoras. Acá está el caso entonces. Cuando se trate de la transferencia de una oficina realizada por parte de un contador responsable inscrito, adquirida a una empresa constructora, ¿se entiende cómo se traduce? ¿Sí? Primera situación. O la segunda situación. O realizada por el sujeto pasivo directamente, ¿a qué se está refiriendo? A las obras. Sáquenlo más. Entonces, dice el artículo. Asimismo, cuando se transfieren o desafecte de la actividad que origina operaciones grabadas, obras realizadas por el sujeto pasivo, directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, que hubieran generado el crédito fiscal referido en el artículo 12, dice, debe adicionarse al débito fiscal que todo ese crédito fiscal. Y acá aparecen los 10 años. En la medida que tales hechos tengan lugar antes de transcurridos 10 años contados a partir de la fecha de finalización de las obras o de su afectación a la actividad determinante de la condición del sujeto pasivo, si esta fuera posterior. Es decir, que 10 años después de que finalicé la obra o la habilité, tengo que hacer esta restitución ¿de qué? De los créditos fiscales. Entonces, acá, en este artículo, no está la empresa constructora que vende el departamento. La empresa constructora que vende el departamento, ¿dónde está? Directamente. Está generando los débitos fiscales de la primera parte, grabando la obra. Acá. La constructora está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Aplica sobre la obra, terreno, obra, edificio, hace la y aplica acá. Acá está la empresa. Acá me está diciendo cómo liquida el sujeto de qué. Del cuarto D. El que vende la obra está ahí arriba. Es el débito puro. ¿Sí? La escritura y la posesión es lo que hace a la factura. ¿Está bien? En esta parte, ¿quién está? Está el responsable inscrito que le compró una constructora, o está el responsable inscrito que construyó como bien de uso su obra como bien de uso. Y en ambos casos, los dos, ¿qué hicieron? Se tomaron los créditos fiscales. ¿Y ahora qué tienen que hacer con esos créditos fiscales? Restituirlos, porque si no se hubieran tomado créditos fiscales, no pasa nada. ¿Se entendió, gente? ¿Sí? Si estamos hablando del verdadero generador de derecho imponible, estamos acá arriba. Esto que viene acá abajo, tiene para una situación particular, dos situaciones particulares, donde la ley me marca que por ese plazo de 10 años hay que restituir esos créditos fiscales. Y esa restitución de créditos fiscales se declara como mayor débito fiscal. ¿Fue bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Bueno, continuemos. Ya falta poquito. Entonces, para concluir, el débito fiscal va a quedar formado de las operaciones grabadas sujetas a la alícuota del impuesto, por las devoluciones de descuentos obtenidos por la alícuota del impuesto. Estos son los que vienen de donde, gente, de las compras. A la cual le voy a agregar el crédito fiscal de obra sobre inmueble propio. Estaría mal escrito. Reitero el crédito fiscal en obras adquiridas sobre inmueble propio si fuera como bien de uso, ¿no? ¿Sí? O adquiridas a otros responsables inscritos.
El reintegro fiscal es lo que se hace en operaciones con habitualistas. Eso lo voy a dejar para la práctica. Esto después, o se lo voy a explicar yo en otro momento, se lo va a explicar Edu en la práctica. Y también el reintegro de créditos fiscales en entregas de bienes a título gratuito. ¿Se acuerdan? Todo eso constituye el débito fiscal. ¿Estamos bien? Bueno. Una pregunta. Sí. Si tenés ventas y por lo que sea no facturaste las provisiones, Lo pagás. ¿lo tomás en esa Sí, se toma, exacto. Para eso el libro IVA digital tiene un lugar que se llama ajustes. ¿Se entiende la pregunta de ella? Es, finalicé una prestación, pero no la facturé todavía, pero ya la finalicé. Tengo que declarar el IVA en esa posición. Entonces, ahí vos en la parte del débito lo haces todo junto, no te preguntas si está facturado o no está facturado. Vos lo sumás y armás todo el débito junto. Y en el libro IVA digital tenés un lugar que se llama ajustes, donde te va a poner una cosa que se llama ajustes por nacimiento del hecho imponible, porque seguramente la factura algún momento va a venir y vos después la vas a prestar el día que aparezca la factura. Y ahí lo pones. Entonces vas a ver que cuando tenés el libro IVA digital te coincide con la liquidación. Pero hay que agregarlo. Cosa que en la práctica muchos lo hacen, ¿sí? ¿Ah? Pero corresponde hacerlo de esa manera. Bien. Bien. Y pasamos al artículo 12. El artículo 12 me habla del crédito, ¿sí? Y en cuanto a la construcción, es similar, ¿sí? En primer lugar me dice, del impuesto determinado por la aplicación del artículo anterior, ¿sí? Es decir, del débito, los responsables inscritos restarán el crédito. ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Y dice, el gravamen dice que en el periodo que se liquida, si les hubiera facturado, y acá la palabra es clave, acá sí, a diferencia de lo que preguntaba, lo que decía recién la compañera, para el débito no me hace falta la factura, pero para tomarme el crédito, sí. Yo no puedo decir, me tomo el crédito porque ya está devengado para el otro señor y lo declaró en su declaración jurada de deuda. No puedo. ¿Ah? Entonces acá aparece la palabra clave. Acá dice facturado. ¿Sí? Inclusive para las notas de crédito, vamos a ver que dice contabilizado. ¿Sí? O sea, no solo facturado, sino también contabilizado. Entonces dice, para el periodo facturado por la compra o importación definitiva de bienes, pero la importación, ¿de dónde sale? Del despacho a plaza, ¿no? De locaciones o prestaciones de servicios, incluido el proveniente en inversiones de bienes de uso, porque nuestra ley tiene criterio de integración como financiero, deja tomar las compras de bienes de uso y nos permite computarlas, todas juntas. Dice, y hasta el límite que surja de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones, compras o locaciones, o en su caso el monto imponible de las importaciones definitivas, la alícuota a que dichas operaciones hubieran estado sujetas en su oportunidad. Entonces, todas estas palabras que están dando acá respecto del crédito fiscal, me están dando dos reglas básicas. El crédito fiscal tiene que estar facturado. Y la segunda regla se llama regla de tope. ¿Qué quiere decir la regla de tope? Quiere decir que si quien me vendió se equivocó y me facturó el 21, pero el bien estaba al 10 y medio, yo no me puedo tomar el 21. No me lo puedo tomar. ¿Entienden? Tengo que tomarme el 10 y medio. ¿Entienden? No importa si después se lo reclamaré, veré qué hago. Pero no me puedo tomar el 21. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, acá por eso fue el problema de que la nota de crédito me devuelvan solamente el IVA. Ahí va a tener que rectificar el otro y ver qué hace. ¿Se entiende? Porque si no es un problema. Sí, al anular la factura y me va a hacer una nueva. ¿Está bien? Pero yo ya, de entrada, tengo que eliminar el importe que me facturaron. Es cierto que ya ahora no hay errores matemáticos, porque hoy todo se factura electrónicamente, ¿sí? Pero sí puede haber error en qué? En la tasa, en la alícuota. Entonces yo se lo tengo que decir. Lo mismo, si yo soy un comedor escolar
y la empresa que me está haciendo el servicio de catering me cobra IVA. Porque ese servicio, ¿cómo está para la empresa de catering? Exento. Exento. Entonces, por más que me lo facture, yo no me lo puedo tomar. ¿Se entiende? Si no es, igual se me lo facturó. No, igual me lo facturó, igual se tomó el débito, no. Yo le contaba que muchas veces las inspecciones venían justamente por mirar a los compradores, no solo por mirar a las empresas. ¿Se entiende? Pues la empresa operaciones grabadas tenía, ¿está? Pero bueno, a lo mejor el inspector por sí solo no sabe detectar a quién le vendió. Pero en este caso lo controlaban por este lado también. Entonces, ¿se entienden estas dos reglas? ¿Sí? Son las primeras que me dice el artículo. Después el artículo me dice, la otra regla de oro. Dice, solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de servicios, en la medida que se vinculen con operaciones grabadas. Entonces aparece la otra. Vinculación a actividad grabada. Vinculación a actividad grabada. ¿Sí? De ahí surge que si tenemos créditos vinculados a operaciones grabadas, ¿qué pasa? Lo tomamos. Si tenemos créditos vinculados a operaciones exentas, ¿qué pasa? No lo tomamos. Y si tenemos créditos vinculados a las dos, vamos a ir al artículo 13 que prorrateamos. Ese artículo 13 ya lo van a arrancar mañana con Eduardo, que les va a explicar el prorrateo del artículo 13 y le va a explicar cómo armamos la decla de IVA. Con eso cerramos toda la parte técnica de IVA. ¿Está? El jueves están practicando con débito fiscal, el número. Ya después ven IVA, ya de ahí en adelante ven todos números. ¿Está bien? Todos los fallos, todos los fallos de corte que nombré que están en el material, todos entran para el parcial y los pregunto. ¿Ah? Los pregunto como ejemplo, los pregunto como algo, pero alguno va a entrar. ¿Está bien? ¿Sí? No son tantos, serán 5 o 6, pero los tenemos. Pero miren qué pasa con el IVA, con el crédito. Tuvimos varias leyes antievasión. ¿Qué son las leyes antievasión? Leyes que se ponen duras ¿para qué? Para meter normas en los impuestos que de alguna manera limiten el mal comportamiento de ¿qué? De los contribuyentes, que al fisco le cuesta mucho trabajo detectar. ¿Está? Entonces, acá la ley fue drástica y dijo, fíjense lo que dijo, no se consideran vinculadas con las operaciones grabadas las compras, importaciones definitivas y locaciones, dice, incluidas las de leasing, de automóviles, en la medida que su precio de compra, importación o valor de plaza sea superior a la suma de 20.000 pesos. Y se quedó así. Conclusión, ¿se acuerdan que habíamos hablado que ya no es negocio para la empresa comprarse que un auto, porque después cuando vende tiene que pagar el débito por el total, no paga el débito por 20.000? ¿Me expliqué? Otro error que lo veo en la práctica terrible. ¿Sí? Responsables inscritos que se compraron el auto, tomaron los 20.000 y después cuando lo venden lo graban por 20.000. Está mal. ¿Sí? Entonces, yo el auto lo pude pagar lo que sea, pero no me puedo tomar más de el 21% de 20.000. ¿Sí? Si son utilitarios, sí. Acá lo importante es que hay que ver las características de fabricación del automóvil. De hecho, hay automóviles como por ejemplo el Gol, hay el Volkswagen Gol, hay una versión que viene sin los asientos de atrás. Viene como una jaulita como para que puedan transportar cosas, ¿sí? Entonces esos autos sí los hicieron de esa manera. De hecho, los autos que son utilitarios, muchos van al 10,5, inclusive los facturan al 10,5 de IVA. Y si es utilitario, me puedo tomar el crédito. ¿Está bien? ¿Sí? Pero si es automóvil, solamente con este toque. Pero después vienen un montón, después viene, me salté un minutito el otro, vienen las compras de ropa, de indumentaria que no sea ropa de trabajo, y cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo. ¿Qué aparece acá, gente? ¿Qué aparece acá? ¿Se acuerdan los fallos de Magdalena Río Iñazú? Después hubo uno de un contador y demás. Bueno, con ganancias, hasta luego, con ganancias está bastante claro que me puedo tomar, que gente hoy en día
que la ropa es habitual para desarrollar mi actividad grabada, ¿no? Yo no vengo en jogging acá, ¿sí? Ni en calzas ni nada. Entonces, es decir, como que de alguna manera uno podría decir, no es que es el único lugar donde pueda usar la ropa de trabajo, pero en general se busca que para ganancias hay como más flexibilidad. Para el IVA dice exclusiva. O sea, ya con la ropa es más difícil tener un exclusivo, ¿sí? Porque, no sé, un caballero podrá tener un traje, pero a lo mejor el traje lo usa también para una fiesta, ¿no? Entonces, ahí a que diga yo uso solo el traje, en la época se usaba traje para trabajar, para esto. Sí, por ejemplo, se usa mucho en los casos de las empresas. Cuando ustedes ven las empresas que tienen todo con logo, que compran no se pueden jugar a que le digan que no se pueden descontar la camisita que usan las cajeras en los bancos, ¿sí? Entonces a todas que le ponen el logo, de alguna manera eso busca darle que la exclusividad al lugar de trabajo. ¿Me explico? Pero bueno, también es cierto que en la vida real hay profesionales independientes que son responsables inscritos que toman el IVA de la indumentaria con cierto riesgo, aduciendo que en definitiva eso es indispensable para el trabajo, ¿no? Aunque no sea totalmente exclusivo y lo defenderán el día que el fisco lo objete, ¿tá? Ahora, porque el problema es la palabrita exclusivo, ¿ah? Bueno, ahora, en el medio, estos puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15, 16, y termino con esto, son locaciones y prestaciones que están ¿dónde? ¿Están en el 21? No, son las taxativas que tenemos del 1 al 20. Cuando las vimos del 1 al 20, ¿qué dijimos? Que todas estaban relacionadas con ¿qué? Más que nada, cuando las leíamos. Restaurantes, hoteles, bares, gimnasios, salones de masajes, peluquerías, no sé si eran peluquerías, ¿sí? Entonces, todas estas prestaciones que las van a leer ustedes y las van a tener que identificar, la ley dice, yo considero que no se relaciona con la actividad grabada, y punto. Entonces, con esto previene que yo viaje de vacaciones a Bariloche con toda mi familia, me hospede en el Cerro Catedral y diga que el hotel fue ¿para qué? Para generar negocios, no sé, ¿se entienden? Entonces, ahora hay veces que hay convenciones que las empresas hacen en el Cerro Catedral. Entonces, en la vida real, obligaron, acá hay una excepción en la norma de facturación, porque obliga que todas estas empresas que tienen estas actividades solo emitan factura B. Aunque sea un inscrito el que va a comprar. Antes no, porque antes si yo era inscrito me facturaban A. Entonces, como el fisco vio que se les iba de las manos, dice, no, porque acá la ley ya dijo que no se consideran vinculadas a la actividad grabada, entonces esta gente, fíjense que dice, cualquiera sea la etapa de su aplicación. Entonces tuvo que enfatizar y reformar o aclarar la resolución de facturación, y los garages de estacionamiento, los hoteles, no les preguntan nada, los restaurantes le dan factura B. ¿Qué pasa cuando en realidad es un servicio intermedio? Por ejemplo, si yo mando a una persona, no al Cerro Catedral, lo mando a la ciudad de San Carlos de Bariloche porque va a hacer una auditoría a una empresa que tengo de cliente, no lo puedo hacer dormir en la nieve al empleado, ¿sí? Tengo que por lo menos pagarle un hotel decente, ¿sí? Entonces el hotel que va a ir al empleado, lo primero que le dice, yo te doy factura B. Entonces ahí se hace firmar un formulario, una declaración jurada que tiene unos rubros, no son muy amigables los rubros, donde uno le pide y se encuadra. Si es un servicio intermedio, por ejemplo, el contador podría decir que el hotel del empleado que va a hacer es un servicio intermedio, ¿se entiende? Es decir, yo necesito el hotel, necesito que el empleado esté trabajando en ese lugar para que yo pueda hacer la auditoría de esa empresa, ¿se entiende? Pero claro, hay avivadas sí, pero ¿qué es lo que buscan precisamente? Ya si uno tiene que completar un formulario, ¿se entiende? Y todo lo demás, directamente se queda con el comprobante de gasto. Bueno, gente, ya se me están levantando todos, ya los ocurriría -5, así que ya no me están escuchando lo que digo. Terminen de leer esto bien y mañana le digo a Leo, el miércoles van a tener con Leo, le digo que retome de acá, termine este punto y si llega ya viene el ejercicio 1. ¿Bien?